El primer golpe no fue un puñetazo ni un insulto. Fue el sonido de dos risas ahogadas, escondidas en la penumbra de un bar del barrio del Carmen, un jueves cualquiera por la noche. Entré porque un cliente me había citado allí para hablar de unos papeles, y lo último que esperaba era ver a mi mujer, Clara, sentada en una mesa del fondo con un hombre que no conocía. No era una cena de trabajo. No era una charla inocente. Ella tenía esa sonrisa que yo ya no recordaba haber visto en casa desde hacía meses, y él le rozaba la mano como si ya hubiera cruzado todas las líneas posibles. Me quedé quieto, sin saber si avanzar o dar media vuelta. Nadie me había preparado para esa escena. No lo supe en ese momento, pero aquel instante fue el comienzo de un derrumbe que en menos de un mes iba a destrozar todo lo que yo llamaba mi vida normal. Lo curioso es que la traición no empezó allí, en ese bar. Llevaba tiempo gestándose en detalles que yo no quise ver. Pero esa noche, delante de mí, dejó de ser una sospecha y se convirtió en una certeza que todavía me quema por dentro. Me quedé unos segundos parado en la entrada del bar, con la chaqueta colgando del brazo y los ojos fijos en Clara. El lugar estaba medio vacío, apenas 4 mesas ocupadas y un camarero aburrido detrás de la barra. No era un restaurante elegante ni un sitio donde alguien fuera a hacer negocios. Era un bar de barrio, con la pintura gastada y las mesas pegajosas de tantas cervezas derramadas. Precisamente por eso me resultó tan raro verla allí. Ella siempre había criticado este tipo de locales, decía que le daban asco. Y sin embargo, allí estaba, riéndose con un hombre que yo no había visto en mi vida. Me acerqué un poco, fingiendo que buscaba mi contacto de trabajo, aunque ya sabía que no estaba allí. El tipo era moreno, con barba de unos días y una camisa demasiado ajustada. Tenía ese aire de listillo que no soportaba. Le hablaba bajo, casi pegado a la cara de Clara, y ella no se apartaba, al contrario, se inclinaba hacia él como si quisiera escucharlo mejor. Cuando el camarero se acercó a traerles otra ronda de cañas, Clara le pasó el brazo por encima del hombro al tipo. No era un gesto casual, ni un roce accidental, era una confianza demasiado evidente. Sentí como me hervía la sangre, pero me obligué a contenerme. No podía montar una escena allí sin estar seguro de lo que estaba viendo. Así que salí del bar con paso firme y me quedé en la acera de enfrente, mirando de reojo a través de los ventanales. Los vi brindar, vi cómo él le rozaba la pierna por debajo de la mesa, vi cómo ella no se apartaba. Cada segundo que pasaba me costaba más aceptar que eso fuera solo una amistad. Esperé casi 1 hora. Ellos no tenían ninguna prisa. Pedían otra cerveza, reían, se tocaban con la naturalidad de quien lleva tiempo haciéndolo. Cuando por fin se levantaron, ya no tuve dudas. Él le cogió la mano con total descaro, y ella no se la quitó. Salieron juntos del bar, y yo lo seguí a cierta distancia. No podía creer lo que estaba haciendo, parecía un espía torpe, escondiéndome detrás de coches aparcados. Los vi caminar hasta un coche gris que no era el de Clara, subirse juntos y marcharse. Me quedé allí, con el corazón a 1000, sin saber si llamar a alguien, si gritar, si correr tras ellos. En vez de eso, decidí que necesitaba pruebas. No quería que todo se redujera a un me lo imaginé o un seguro que lo malinterpretaste. Esa misma noche busqué en internet a un detective privado de Valencia y pedí una cita para el día siguiente. No era una decisión sencilla, pero tampoco estaba en condiciones de pensar con calma. Al día siguiente fui a trabajar como si nada, aunque me temblaban las manos al encender el ordenador. Mi jefe me preguntó si estaba bien y respondí que sí, pero en mi cabeza solo podía ver la imagen de Clara riéndose con ese tipo. A mediodía salí de la oficina con la excusa de hacer unas gestiones y fui a reunirme con el detective, un hombre mayor con cara de no sorprenderse por nada. Le conté lo que había visto, le di los horarios de Clara, el coche que conducía, las direcciones habituales. Él solo tomaba notas y asentía,
como si ya supiera cómo iba a terminar todo aquello. Cuando acabé, me miró y dijo, si hay algo que ver, lo veremos en menos de una semana. Y si no, también. Las siguientes jornadas fueron un infierno. Clara actuaba normal, demasiado normal. Me hablaba de las clases en el instituto, de que Lucía había sacado un 10 en matemáticas, de que teníamos que ir pensando en cambiar la nevera porque hacía ruidos raros. Yo la escuchaba, pero en mi cabeza resonaba otra voz que me repetía que estaba mintiendo, que se estaba acostando con otro hombre mientras yo hacía como si no pasara nada. El jueves siguiente recibí la llamada del detective. Su tono era tan neutro que no supe si alegrarme o prepararme para lo peor. Me citó en su despacho y allí me enseñó las fotos. No había margen de duda. Clara saliendo de un edificio de apartamentos en la zona de Campanar a las 5 de la tarde, Clara entrando con el mismo tipo que había visto en el bar, Clara pasando casi 2 horas dentro y saliendo con el pelo revuelto, Clara dándole un beso en la boca antes de subirse a su coche. Era todo tan claro que no necesité preguntar nada más. Me quedé mirando esas fotos como si fueran de otra persona. Me costaba reconocerla. Era mi mujer, la madre de mi hija, pero se movía en un mundo donde yo no existía, sonreía de una manera que conmigo ya no sonreía, se dejaba tocar de una forma que conmigo ya no permitía. Sentí un nudo en el estómago y tuve que tragar saliva para no vomitar. El detective me preguntó si quería más seguimiento, más pruebas, pero yo ya tenía suficiente. Le pagué en efectivo y me fui sin mirar atrás. Esa tarde no volví a la oficina. Me quedé en el coche aparcado en una calle secundaria, con las fotos en el asiento del copiloto. Pasé horas allí, mirando una y otra vez las imágenes, como si en algún momento fueran a cambiar y demostrar que todo era una confusión. Pero no cambiaban. Cada mirada, cada beso, cada caricia estaba congelada en esas fotos como una condena. Cuando Clara llegó a casa esa noche, yo ya había decidido que no iba a decir nada todavía. Quería observarla, escuchar cómo intentaba seguir con la rutina, cómo se atrevía a besar a nuestra hija en la frente después de haber estado con ese hombre. Me preguntó cómo había ido mi día y le respondí que normal. Ella sonrió, se acercó y me besó en la mejilla. Yo aguanté el gesto, pero por dentro solo sentía repulsión. Sabía que tarde o temprano tendría que enfrentarla, pero no quería hacerlo en caliente. Quería prepararme, tener control de mis palabras, porque la furia que llevaba dentro era tan grande que podía acabar en algo que no me perdonara nunca. Así que respiré hondo, asentí a todo lo que decía y guardé las fotos en un cajón, esperando el momento adecuado. El momento que había estado retrasando toda la semana llegó un sábado por la tarde. Lucía se había ido a casa de mis padres a dormir allí porque habían prometido llevarla al cine, y yo supe que era la ocasión perfecta para enfrentar a Clara sin testigos. Llevaba las fotos en un sobre marrón que había guardado en el cajón del escritorio, y mientras esperaba a que ella volviera de la compra, sentí cómo me temblaban las manos solo de pensar en lo que estaba a punto de hacer. Cuando entró en casa con 2 bolsas de supermercado, me saludó con un beso en la mejilla como siempre y se dirigió a la cocina, pero yo la seguí sin decir nada hasta que dejó todo sobre la encimera. Tenemos que hablar, Clara, dije con una voz tan seca que incluso yo me sorprendí. Ella me miró extrañada, como si no entendiera por qué el tono era tan frío. ¿Qué pasa?, preguntó, intentando sonreír. Saqué el sobre y lo puse delante de ella. Lo abrió con lentitud, y cuando vio las fotos, la expresión de su rostro cambió al instante. Pasó de la confusión al miedo y después a una calma forzada que me resultó insoportable. No dijo nada, simplemente cerró el sobre y me lo devolvió como si no quisiera reconocer lo que acababa de ver. ¿No vas a decir nada?, le espeté, con la voz cargada de rabia. Javi, no es lo que parece, susurró, pero ni siquiera ella parecía creer sus propias palabras. ¿No es lo que parece?
¿Vas a decirme que esas fotos son un montaje? ¿Que ese tipo no es con el que te acuestas cuando me dices que tienes claustro de profesores o que te quedas corrigiendo exámenes? Me levanté de la silla y golpeé la mesa con el puño, haciendo que los vasos tintinearan. Clara se encogió un poco, pero trató de recuperar firmeza. No grites, los vecinos pueden escucharnos. Me da igual quien me escuche. Quiero que me lo digas a la cara. ¿Cuánto tiempo llevas con él? Ella respiró hondo, se agarró a la encimera como si necesitara apoyo y finalmente habló. Hace unos meses. Empezó como algo casual, una tontería. ¿Una tontería? Interrumpí con una carcajada amarga. Besos en un portal, tardes en su piso, eso no es una tontería, eso es que llevas meses viviendo una vida paralela. Yo no lo planeé, simplemente pasó, dijo ella, y me hervía la sangre al escucharla tan tranquila, como si hubiera resbalado por accidente en la cama de ese hombre. Me acerqué tanto que nuestras caras quedaron a pocos centímetros. ¿Y pensaba seguir mintiendo mucho más tiempo? ¿Pensaba seguir entrando en esta casa, besando a tu hija, durmiendo a mi lado, mientras te ibas con ese imbécil? Ella bajó la mirada y no respondió. Ese silencio fue peor que cualquier excusa. Me aparté de golpe, caminé por el salón sin saber qué hacer con toda la rabia que me recorría. Javi, escúchame, dijo entonces, intentando sonar calmada. Yo te quiero, pero necesitaba algo distinto, algo que me hiciera sentir viva. Me giré de nuevo, incrédulo. ¿Sentirte viva? ¿Y yo qué soy entonces, un mueble? Los años que llevamos juntos, la hija que tenemos, ¿eso no cuenta? Ella se llevó las manos a la cara y empezó a llorar, pero yo ya no tenía compasión. No llores ahora, Clara, no te hagas la víctima. Has destrozado todo lo que teníamos, y lo has hecho con plena conciencia. Te juro que quería decírtelo, pero tenía miedo de perderlo todo, balbuceó entre sollozos. Ya lo has perdido, le contesté con un tono tan frío que incluso a mí me asustó. Hubo un silencio denso que duró varios segundos. Después, ella intentó acercarse, ponerme la mano en el brazo, pero yo me aparté con brusquedad. No me toques. No tienes derecho a tocarme después de lo que has hecho. Clara entonces explotó, como si se hubiera cansado de suplicar. ¿Y qué querías que hiciera, Javi? Siempre estás cansado, siempre estás con tus problemas del trabajo, nunca me miras como antes. Yo necesitaba algo más y él estaba ahí. No fui a buscarlo, pero pasó. Deja de justificarte. Si te faltaba algo, podías hablarlo conmigo, pero preferiste acostarte con otro. Eso no tiene explicación. Ella se desplomó en el sofá, con la cara entre las manos, y yo me quedé de pie, sintiendo que la tensión me hacía crujir los huesos. Quise gritar más, romper algo, pero no lo hice. Me limité a mirarla, a grabar en mi memoria la imagen de la persona que había decidido traicionarme. Quiero que seas clara conmigo, dije finalmente, con una calma extraña. ¿Piensas seguir con él o se acabó? Clara levantó la cabeza, los ojos rojos por el llanto, y dudó demasiado antes de responder. No lo sé. Ese no lo sé fue como una sentencia definitiva. No era un error, no era una aventura de una noche, era una elección, aunque no tuviera el valor de admitirlo del todo. Me di la vuelta y me serví un vaso de vino con manos temblorosas. Ella intentó decir algo más, pero la corté con un gesto. No hables. No quiero escucharte ahora. Pasamos el resto de la noche sin cruzar palabra. Ella encerrada en el dormitorio, yo en el sofá con las fotos todavía encima de la mesa. Cada vez que las miraba sentía un dolor agudo en el pecho, pero también una claridad que nunca había tenido, no había marcha atrás. La rabia que me había guardado después de la confrontación no desapareció con el paso de los días, al contrario, se fue transformando en una determinación helada.
Yo sabía que no iba a quedarme de brazos cruzados mientras Clara me trataba como si fuera un estorbo en su vida y seguía viéndose con ese tipo a escondidas. No quería golpes ni insultos, no quería terminar en la comisaría ni perder la custodia de mi hija por un arrebato. Lo que quería era algo que le doliera de verdad, algo que la dejara en evidencia y que demostrara que conmigo no se juega. Durante 3 noches apenas dormí, dando vueltas en la cama o en el sofá, pensando en qué hacer. Tenía las pruebas del detective, tenía su confesión entre lágrimas, pero todavía no tenía un plan concreto. Lo encontré una madrugada mientras revisaba el ordenador del salón. Clara utilizaba el portátil familiar para dar clases online de refuerzo a algunos alumnos y muchas veces dejaba la sesión abierta con su correo. No era la primera vez que lo hacía, así que aquella noche, cuando vi su bandeja de entrada, no dudé en revisar. Allí estaban decenas de mensajes con el mismo hombre. No se llamaba Javier, como yo había pensado en un principio, sino Rubén. Era un compañero de su instituto, profesor de historia. En los correos hablaban de escapadas, de hoteles en la costa, de tardes en su piso. No había fotos comprometidas, pero sí demasiadas frases explícitas sobre lo que hacían juntos. En ese momento lo vi claro. No necesitaba gritarle más ni humillarla en persona. Bastaba con que su entorno conociera lo que había hecho. Abrí una carpeta en el escritorio, guardé todas las fotos del detective y después descargué los correos más comprometedores. En un par de horas tenía un archivo de más de 30 páginas con pruebas indiscutibles. No me tembló el pulso al redactar un correo nuevo y adjuntar todo ese material. Lo dirigí a la dirección del director del instituto donde trabajaba Clara, a la del jefe de estudios y también a un par de compañeras que yo sabía que eran de su círculo más cercano. En el asunto puse solo una frase, la verdad sobre la profesora Clara Martínez. Dudé un segundo antes de pulsar enviar, pero después lo hice y sentí una descarga que me recorrió todo el cuerpo. Esa mañana Clara salió como siempre hacia el instituto, sin imaginar nada. Yo me quedé en casa trabajando en remoto, con el móvil en la mesa y la mente puesta en lo que podía pasar. No tardé mucho en recibir la primera llamada. Era de mi cuñada, la hermana de Clara. Contesté con un simple diga y escuché su voz alterada. ¿Qué has hecho, Javier? Me gritó. Me acaban de mandar cosas tuyas, fotos de Clara con un tío, correos. ¿Has perdido la cabeza? No he perdido la cabeza, Inés, lo que has visto es real. Pregúntale a tu hermana dónde estaba el jueves por la tarde o por qué se mete en un piso en campanar con un colega. Ella me insultó y colgó, pero yo no sentí ni un mínimo de remordimiento. Sabía que el correo iba a correr como pólvora, que en el instituto todos iban a comentar lo mismo y que Clara ya no iba a poder esconderse detrás de excusas baratas. A mediodía recibí un mensaje suyo. No era un párrafo largo ni una disculpa, era una frase corta que sonaba a amenaza, te vas a arrepentir. Me dio igual. Salí a comer con un compañero del trabajo y me mantuve ocupado hasta la tarde. Cuando regresé a casa, Clara estaba allí, esperándome en el salón con los ojos encendidos de ira. ¿Eres consciente de lo que has hecho? Me dijo en cuanto abrí la puerta. Hoy en el instituto no se hablaba de otra cosa. El director me ha llamado a su despacho, mis compañeras me miran como si fuera una delincuente, y todo gracias a ti. No gracias a mí, gracias a ti y a tu querido Rubén. Yo solo enseñé lo que ya existía. Has destrozado mi reputación, mi trabajo, todo lo que llevo construyendo años. Tú destrozaste nuestra familia primero. El tono de los dos fue subiendo y en cuestión de segundos estábamos gritándonos como nunca antes. Clara me acusaba de ser un vengativo, de arruinarle la vida a propósito. Yo le recordaba una y otra vez que fue ella la que eligió traicionar. La discusión se alargó durante más de una hora, hasta que finalmente se encerró en el dormitorio y dio un portazo que hizo temblar la puerta.
No me quedó duda de que mi venganza había surtido efecto. A los pocos días me enteré de que la habían apartado de las tutorías y que el director estaba revisando si podía seguir en el cargo después del escándalo. Rubén también fue llamado a su despacho y, según me contó un conocido, había admitido la relación. En el barrio empezaron los rumores, y yo no hice nada por frenarlos. Me bastaba con mirar a Clara y ver cómo bajaba la cabeza cuando se cruzaba con algún vecino para saber que todo lo que había enviado había llegado a donde tenía que llegar. Un viernes por la tarde, cuando Lucía estaba en el parque con mis padres, Clara intentó otra conversación. Su tono ya no era de rabia, sino de agotamiento. No entiendo por qué tenías que hacer esto, me dijo mientras se servía un café. Podías haberme pedido el divorcio, podías haberme echado de casa, pero no, tenías que arruinarme delante de todos. Querías vivir una doble vida, Clara. Ahora todos saben lo que yo descubrí. Ya no puedes esconderte detrás de tu sonrisa de profesora ejemplar. Ella me miró en silencio, y por primera vez en semanas no respondió. Solo se levantó y se fue al dormitorio. Esa noche dormimos en camas separadas, como tantas otras desde la discusión inicial. Yo no tenía claro qué iba a pasar con nuestro matrimonio, pero sí tenía claro que mi venganza estaba cumplida. Clara había sentido en carne propia la vergüenza y el peso de sus actos, y yo había recuperado algo de control en medio del caos. La semana siguiente a la explosión del escándalo fue una de las más extrañas de mi vida. Clara seguía yendo al instituto, aunque cada día volvía más derrotada, y yo me mantenía en silencio, observando cómo intentaba fingir una normalidad que ya no existía. Lucía notaba la tensión, preguntaba por qué mamá y papá ya no cenaban juntos en la mesa, por qué discutíamos por cualquier detalle, y yo le inventaba excusas, diciéndole que estábamos cansados del trabajo. Dentro de mí sabía que no podía seguir alargando ese teatro mucho más, que tarde o temprano tendría que sentarme frente a Clara y poner las cartas sobre la mesa. El sábado por la noche tomé la decisión. Esperé a que Lucía se durmiera y la encontré en el salón, sentada en el sofá con la televisión encendida pero sin mirarla, perdida en sus pensamientos. Me senté en la butaca frente a ella y apagué la tele con el mando. Ella giró la cabeza lentamente, consciente de lo que iba a venir. Tenemos que hablar en serio, le dije, con un tono firme pero sin levantar la voz. Ya sé, respondió, bajando la mirada. Llevo días esperando que lo digas. Hubo un silencio largo, de esos que pesan como si estuvieras en una sala vacía. Yo intentaba ordenar mis ideas, porque no quería dejarme llevar solo por la rabia, quería decir lo que realmente pensaba después de todo lo ocurrido. Clara, lo que hiciste no tiene vuelta atrás. Me mentiste durante meses, me trataste como un idiota, y no solo me engañaste a mí, también engañaste a nuestra hija cada vez que fingías que todo estaba bien. No puedo seguir viviendo con alguien en quien no confío. Ella se mordió los labios y respiró hondo antes de contestar. Sé que no tengo justificación. Intenté buscarla estos días, pero no la hay. Tenías razón en todo lo que dijiste, yo elegí hacerlo y ahora estoy pagando el precio. No se trata solo de pagar un precio, le interrumpí, se trata de que me quitaste la dignidad. Me obligaste a convertirme en alguien que no quería ser, en un hombre que espía, que contrata a un detective, que manda pruebas a todo el mundo. Me odias, susurró. No te odio, dije tras una pausa. Si te odiara, tal vez sería más fácil. Lo que siento es una mezcla rara entre tristeza y decepción. Porque yo aposté todo por esta familia, y tú lo tiraste a la basura. Ella empezó a llorar en silencio, sin sollozos, solo con las lágrimas cayéndole por la cara. Me mantuve serio, porque ya no podía dejarme llevar por la compasión. Había pasado la fase de los gritos y la venganza, y ahora solo quedaba la realidad. ¿Qué quieres que hagamos, Javier? Me preguntó de repente, levantando la vista con los ojos enrojecidos.
¿Quieres que nos divorciemos ya? ¿Quieres que me vaya de la casa? Dime lo que quieres y lo haré. Respiré hondo antes de responder. Lo que quiero es que Lucía sufra lo menos posible. Ella no tiene culpa de nada, y no pienso permitir que viva en medio de una guerra. Tenemos dos opciones, o seguimos juntos solo por apariencia, como dos extraños que comparten techo, o nos separamos de una manera civilizada. Yo no quiero separarme, dijo casi en un suspiro. Te juro que lo que pasó con Rubén ya no significa nada para mí, no quiero seguir con él, no quiero perderte a ti ni a nuestra hija. Tus palabras ya no valen nada, Clara. Me lo podrías jurar 1000 veces y no te creería. Lo que pasó está grabado aquí, me señalé la cabeza, y aquí, me llevé la mano al pecho. No se borra con promesas. Ella se levantó del sofá y empezó a caminar de un lado a otro del salón, nerviosa. No puedo imaginar mi vida sin ti. He cometido el peor error de mi vida, pero dime cómo puedo arreglarlo. Dime qué hacer y lo hago. Lo único que puedes hacer es aceptar que esto se acabó, contesté sin vacilar. Podemos pactar un divorcio, podemos organizar la custodia de Lucía, podemos hacerlo todo de la forma más tranquila posible. Pero yo ya no voy a seguir siendo tu marido. Se quedó quieta, mirándome fijamente, como si esperara que me retractara en cualquier momento. No lo hice. ¿De verdad no queda nada en ti que quiera intentarlo? Dijo al cabo de unos segundos. Quedaba amor, sí, pero lo mataste tú. Nos quedamos en silencio otra vez. Yo sentía un peso enorme en el pecho, pero también una especie de liberación. Decir esas palabras me hizo sentir que, por primera vez en semanas, estaba recuperando el control de mi vida. Clara se sentó de nuevo en el sofá, derrotada, y asintió lentamente. Está bien, si es lo que quieres, lo acepto. Pero no lo hago porque yo quiera, lo hago porque no tengo otra opción. No, Clara, si tienes opción. Podrías seguir mintiéndome, podrías seguir escondiéndote. Pero ya no funcionaría. Lo mejor es que cada uno siga su camino. Ella volvió a llorar, pero ya no me acerqué a consolarla. Había llegado el punto en el que entendí que no se trataba de salvar nuestro matrimonio, sino de salvarme a mí mismo de seguir hundido en una relación rota. Esa fue la última conversación seria que tuvimos como pareja. No hubo abrazos, no hubo reconciliación, solo la certeza de que nuestra historia había terminado. Cuando subí a la habitación esa noche, me tumbé en la cama y, por primera vez desde que descubrí la verdad, conseguí dormir varias horas seguidas. La mañana siguiente a aquella última conversación fue extraña porque la casa parecía un espacio neutral, como si ya no nos perteneciera a ninguno de los dos. Clara preparó el desayuno para Lucía y yo la ayudé a vestirse para ir a casa de mis padres, donde iba a pasar el fin de semana. Apenas cruzamos palabras más allá de lo necesario. Nuestra hija nos miraba con ojos de incertidumbre, percibiendo que algo importante estaba cambiando, aunque todavía no supiera exactamente qué. Cuando cerré la puerta y nos quedamos solos otra vez, sentí que había llegado el momento de asumir todo lo que había pasado y decidir qué quería hacer con mi vida. Pasé varias horas ordenando papeles, sacando cuentas, revisando la hipoteca y las facturas. No lo hacía por distracción sino porque entendí que la única manera de seguir adelante era enfrentar lo práctico cuanto antes. Clara me observaba desde la mesa, en silencio, y en un momento se animó a hablar. No sé si lo que estamos haciendo es lo correcto, Javier. Lo correcto es no seguir fingiendo, le contesté sin levantar la vista de los documentos. Lo correcto es que cada uno sea sincero con lo que siente y lo que ya no siente. Ella no respondió, y yo continué con mis cálculos. Hice una lista de lo que íbamos a tener que dividir, de cómo organizaríamos la custodia compartida y de qué cuentas había que cerrar. Fue doloroso, pero también necesario. Me di cuenta de que, por mucho que hubiera querido salvar algo de nuestra historia,
lo único que quedaba era el respeto por el papel que cada uno tenía como padres de Lucía. Esa misma tarde hablé con mi hermano, que es abogado, y le pedí consejo. Le conté lo sucedido sin entrar en todos los detalles, y él me recomendó que lo lleváramos por la vía más amistosa posible para evitar juicios largos y traumáticos. Acepté porque no quería prolongar la agonía. Cuando colgué el teléfono, me quedé un rato mirando la ventana y pensé en lo rápido que todo se había desmoronado. En menos de un mes había pasado de creer que tenía una vida estable a verme planeando un divorcio inevitable. Clara intentaba mantener la calma, pero yo notaba que estaba rota por dentro. A veces entraba en la habitación y la encontraba llorando, otras veces hablaba por teléfono con su hermana pidiéndole apoyo, y en otras se refugiaba en preparar actividades para Lucía como si eso pudiera borrar lo que había pasado. Yo no intervenía porque ya no era mi responsabilidad consolarla. Había aprendido a la fuerza que cuando alguien te traiciona, lo único que puedes hacer es marcar un límite y no retroceder. El domingo por la tarde, cuando fui a recoger a Lucía, mis padres me preguntaron directamente qué estaba pasando. No quise entrar en detalles, solo les dije que Clara y yo íbamos a separarnos y que lo importante era proteger a la niña de todo lo que estaba ocurriendo. Mi madre me miró con tristeza y me abrazó en silencio. Mi padre, más seco, simplemente dijo, haz lo que tengas que hacer. Fue duro decirlo en voz alta, pero también sentí que estaba cerrando un círculo. Durante la semana siguiente empecé a notar algo curioso, la rabia que me había consumido los primeros días estaba desapareciendo y en su lugar quedaba una tristeza serena. Ya no tenía ganas de vengarme más, ya no necesitaba demostrar nada a nadie. Había cumplido mi parte al exponer la verdad y al enfrentar a Clara. Ahora lo que quería era recuperar mi vida, reconstruir mi rutina y volver a sentirme en paz conmigo mismo. Una noche, después de acostar a Lucía, Clara y yo tuvimos una conversación corta pero definitiva. ¿Crees que algún día podremos hablarnos sin rencor? Me preguntó, con un hilo de voz. Por Lucía tendremos que hacerlo, respondí. Entre nosotros ya no hay nada, pero como padres tenemos que seguir unidos en lo que a ella respecta. Me cuesta aceptar que todo terminó así. A mí también me cuesta, pero ya no depende de lo que nos cueste, sino de lo que es mejor para todos. Ella asintió y no dijo más. Fue la última vez que hablamos de sentimientos. A partir de ahí todo fueron trámites, papeles, horarios de custodia y conversaciones logísticas. Hoy, mientras escribo estas líneas, ha pasado un mes desde que descubrí la verdad en aquel bar del Carmen. Siento que han sido los 30 días más largos de mi vida, pero también los más reveladores. He aprendido que la confianza es algo que no se puede reparar una vez que se rompe de forma tan brutal. He aprendido que la venganza puede dar un alivio momentáneo, pero lo que realmente te libera es tomar decisiones firmes y no permitir que el engaño siga marcando tu vida. Y he aprendido que, por mucho dolor que sientas, siempre hay que poner por delante el bienestar de los hijos. No sé qué será de Clara ni me interesa demasiado. Sé que seguirá trabajando en el instituto si no la despiden y que intentará recomponer su imagen ante sus compañeros, pero esa ya no es mi batalla. La mía es ocuparme de Lucía, enseñarle con el ejemplo que uno puede caerse y levantarse, que los errores de los demás no tienen por qué definir nuestra vida, y que siempre es mejor afrontar la verdad que vivir en la mentira. He decidido buscar un piso pequeño cerca del colegio de mi hija. No será lujoso ni perfecto, pero será un espacio mío, un lugar donde pueda empezar de cero. También he retomado algunas amistades que había descuidado y me he dado cuenta de que no estoy solo. La vida sigue, y aunque no sea la que yo planeé, es la que tengo por delante. Clara me traicionó, me engañó y me obligó a enfrentarme a la peor versión de mí mismo, pero también me dio, sin querer, la oportunidad de liberarme de una relación que ya estaba muerta aunque yo no quisiera verlo. Hoy cierro este capítulo con dolor, sí,
pero también con la certeza de que lo que viene, aunque incierto, será mío y nadie podrá quitármelo.